Señor, gracias por su palabra. Gracias por la libertad que tenemos a leer su palabra, estudiar su palabra sin problemas. Qué bendición que tenemos aquí en Costa Rica. Estudiar su palabra libremente. Señor, bendice este tiempo, derrama su espíritu sobre cada persona aquí. Abre nuestros corazones, Señor, para recibir su mensaje. Señor, nos da un deseo a aplicar su palabra en nuestras vidas, que estamos viviendo qué dice en su palabra. Señor, ponemos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Josué en capítulo 4. En este capítulo, la nación de Israel se encuentra por primera vez al otro lado del río Jordán. Hace muchos años atrás, Jacob había dejado la tierra Canaán con su familia rumbo a Egipto. ¿Por qué? Porque había una hambruna en su tierra. Sin saber que su hijo Josué, quien él creía muerto, era en Egipto el segundo en comando después de Faraón. Josué acogió en Egipto a su padre Jacob y a toda su familia por muchos años. Vivieron en paz. Pero después de la muerte de Josué, un nuevo faraón subió al poder en Egipto, el cual no vio a los israelitas con favor. Eventualmente, los israelitas fueron esclavizados en Egipto por 400 años. Dios mandó a Moisés que los guió fuera de Egipto hacia la tierra prometida por Dios a los israelitas. Pero cuando llegaron llegaron al borde de la tierra prometida, la nación no confió en Dios y desobedecieron. Y por esa falta de confianza en Dios y realmente una falta de fe en Dios y por su desobediencia, la nación de Israel ambularon en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. Imagínense, ambulando por 40 años. Tengo 44 años. No puedo imaginar, menos de 4 años, estoy ambulando en el desierto. Suena súper divertido, ¿verdad? Todo aquí es yo quiero el chance para ambular en el desierto por 40 años. Nadie quiere hacer. Especialmente después de 400 años de esclavitud, 40 años más ambulando. ¿Por qué? Por su desobediencia. Entonces es una buena lección para nosotros. Siempre es mejor que a obedecer a Dios. Siempre. Siempre. Ellos ambularon en el desierto por 40 años hasta que la primera generación que había salido de Egipto había muerto. Solo 2 personas vivieron de esta generación. ¿Quién? Josué y Caleb. Nada más. En capítulo 4 de Josué vemos la nueva generación de israelitas poner pie por la primera vez en la tierra prometida. Adelante de ellos se encuentra la primera ciudad en la tierra prometida. La primera ciudad que
tendrán que conquistar la gran ciudad de Jericó. Y la primera de muchos otros lugares que tendrán que conquistar. Lo que significa que la guerra está a punto de comenzar, ¿verdad? Porque nadie en la tierra prometida es like, ustedes están aquí, eso es su tierra, venga. No, es una guerra todos los días. Pero antes de ir a conquistar a Jericó, ellos esperan en Gilgal para recibir las instrucciones de Dios. Y esta es la parte favorita de todos nosotros, ¿verdad? Encantamos los tiempos de espera. ¿Sí o no? Aunque qué bueno, ustedes encantan el tiempo de espera. Yo no. Pero como vimos en capítulo 2 de Josué, Dios tiene un propósito en la espera. Muchas veces no pensamos esto. Dios, vamos. Pero Dios es tranquilo. Dios tiene un propósito en el tiempo de espera. Dios siempre usa el tiempo de espera para hacer algo en el corazón de la persona o para preparar algo para la persona. La nación de Israel necesitaba ese tiempo para estar completamente listo para la conquista de la tierra prometida y para conquistar primero Jericó. Entonces vamos a empezar en capítulo 4 y leamos versículos 1 al 3. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces, las instrucciones de Dios, versículo 1, dice, cuando la nación cruzó completamente el Jordán, Dios habló con Josué. Todos están esperando las instrucciones, ¿verdad? 2 millones de personas están aquí diciendo, ok, estamos aquí, ¿qué quiere hacer? ¿Y qué dice Josué? Tranquilo, estamos esperando escuchar de Dios. Siempre es mejor. Siempre. Probablemente el ejército está pensando que vamos a conquistar a Jericó, mientras todos tienen gran temor de nosotros, ¿verdad? Aprendemos esto hace 2 semanas atrás. Todos los habitantes en la tierra prometida tienen temor de los israelitas. Entonces el ejército es vamos ahora. Ellos tienen temor. Esto es nuestra chance. Pero Dios es soberano. Él nunca tiene prisa porque todo está bajo su control. ¿Sabes eso? Dios nunca tiene prisa porque todo está bajo su control. Necesitamos recordar esto. Todo es bajo su control. Cuando esperamos, cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, pruebas, todo es bajo su control. Siempre. Dios es soberano sobre nuestras vidas. Las instrucciones son, elijan ustedes
de entre el pueblo 12 hombres, uno por cada tribu. Estos hombres fueron elegidos en versículo 12 de capítulo 3. Pero ahora que aprendemos es para qué fueron elegidos. Entonces, 12 hombres necesitan entrar nuevamente el río Jordán, donde los sacerdotes están parados firmemente con el arca del pacto. Imagínense escuchando esto. Cruzando el río, está en el otro lado y yo sé de qué. Venga, necesito hablar con usted por un momento. Y ya. Usted necesita ir. ¿Ok, dónde? En el río nuevamente. ¿Por qué? Para sacar 12 piedras grandes del río y llevarlas a donde la nación pasará la noche. Versículo 19 nos dice que este lugar se llama Gilgal. Gilgal no solo es a donde la nación de Israel acampará por esa noche, pero veremos que Gilgal se convertirá en tierra santa para Israel. Gilgal será la base de operaciones de la nación de Israel a través de toda la conquista de la tierra prometida. Es el lugar donde Josué volvió frecuentemente después de sus victorias y también después de algunas derrotas. Más adelante en la historia de la nación de Israel, Gilgal será el lugar donde Israel coronará su primer rey, el rey Saúl. Es aquí en Gilgal. Dios quiere que construyan un monumento conmemorativo en este lugar, porque Gilgal será siempre parte de la historia de la nación de Israel. Continuamos, versículo 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Interesante la última frase, hasta hoy. ¿Qué significa? Las piedras en este momento están en el Jordán. Yo no sé dónde están, pero están allá. Es increíble. Cada uno de los 12 hombres sacan una piedra
de donde los sacerdotes estaban de pie en el Jordán y construyen un monumento conmemorativo para la nación de Israel. El propósito de este monumento o memorial es para que ellos les puedan enseñar a sus hijos en el futuro acerca de las grandes maravillas que Dios había hecho para ellos. Pusieron las 12 piedras en el lado victorioso del río Jordán. Sería un monumento duradero para recordar lo que había pasado este día, de cómo Dios los había cuidado por 40 años en el desierto y lo había hecho cruzar el río Jordán en tierra seca para conquistar la tierra prometida. También en versículo 9 vemos que Josué les dice que tomen 12 piedras más y que las pongan en el río donde los pies de los sacerdotes habían permanecido firmes mientras toda la nación cruzaba el río. Entonces hay dos. Con la excepción de cuando el río fuera inundado, y recuerda, cuando fuera inundado fue casi 2 kilómetros de ancho. Entonces, grande. Ellos podrían ver estas piedras como un monumento y recordar lo que sucedió ahí. Todo esto con el propósito que el pueblo de Israel no olvidará las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. A veces nuestra confianza en Dios falla porque olvidamos las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos prontos a olvidar sus bendiciones en nuestras vidas, olvidamos su fidelidad para con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros ojos son fijos en nuestras circunstancias, o dificultades o pruebas. Y es en estos momentos estamos pensando en ¿qué? Nosotros mismos. Y olvidamos la grandeza de nuestro Dios. Olvidamos su fidelidad en nuestras vidas. Pero cuando reflexionamos en las cosas que Dios ha hecho por nosotros y como nunca nos ha abandonado, ¿sabes? Nunca. Nuestro corazón es ¿qué? Animado a recordar su fidelidad. Es un gran ánimo para nosotros cuando pensamos en todas las cosas que Dios ha hecho para nosotros. Podemos ver claramente la mano de Dios en nuestras vidas, la mano de Dios guiándonos, protegiéndonos, ayudándonos. Es increíble. Siempre Dios está con nosotros. No miramos al pasado pensando que esos fueron los mejores días. Hacemos eso a veces, ¿verdad? Fue mejor antes. Si miramos atrás y vemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas, vemos que Dios siempre es fiel. Y si Dios siempre es fiel, ¿qué significa? Él es fiel en nuestro presente. Significa Él será fiel en nuestro futuro. No es solo algo para mi salvación. Él fue fiel con mi salvación, pero ahora con mi presente, ¿cómo es posible?
¿Cómo es posible, lo más tiempo que estamos caminando con Dios, que Dios es menos fiel en nuestro presente? Él siempre es fiel en nuestras vidas, ahora y en nuestro futuro. Dios es 100% digno de nuestra confianza, siempre. Continuamos. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, y que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado. A Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: mandad a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: suben del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Versículo 10 dice: los sacerdotes que llevaban el arco permanecieron de pie, firmes en medio del Jordán, hasta que el pueblo hizo todo lo que el Señor había ordenado. ¿Hasta cuándo permanecieron de pie en el río? ¿Qué dice? Hasta que todo fue cumplido. Aquí tenemos una imagen del Calvario. Cristo murió en el Calvario. Él permaneció firme hasta que todo lo que el Padre le había mandado hacer fue cumplido. Fue en el Calvario que Jesús cumplió el trabajo perfecto, final y completo de la salvación para quienes ponen su fe en Él. Una vez y para siempre, el asunto del pecado fue resuelto por medio de la gracia. Mientras Cristo permaneció firme en Calvario, su sangre cubrió cada pecado de quienes creen en Él. Es importante entender que en el Calvario no solo Cristo murió por nuestros pecados, pero también nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él, morimos a nosotros mismos con Él. Segundo Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15.
2 Corintios 5, versículos 14 y 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Morimos a nosotros mismos con Él también. ¿Qué significa? ¿Qué significa todo esto de que morimos también con Cristo? ¿Verdad? Porque es fácil leer un versículo y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ok, pero ¿qué significa? Podemos citar los versículos de la Biblia, pero ¿qué significa esto? Creo que esta historia puede traer un poco de claridad. Hace mucho tiempo atrás, y eso es la verdad, una misionera estaba dejando su país, Inglaterra, para llevar el evangelio a China. Pero un conocido le dijo, ¿por qué te vas a China? La situación es muy difícil allá. La condición de la vida es peligrosa. El clima es horrible y si te vas, estarás muerta en 6 meses. Qué ánimo es eso, ¿verdad? Imagínense, un mensaje like, gracias para compartir conmigo. Eso es que la persona dijo. Y ella le respondió, y esto es la clave. Quiero que sepas que yo morí hace 5 años atrás. Cuando Jesús me llamó a China. Bajé mi cabeza en la cruz y morí a todo, excepto a Dios y a China. Alguien dijo de esa mujer, ella murió a la posibilidad de un marido, a su casa, a futuros hijos, a las comodidades de este mundo, a lujos. Todo esto estaba a su alcance en su propio país en ese entonces. Pero en lugar de estas cosas, ella murió. Ella eligió a Cristo y su llamada para su vida. Esto es que significa. Es fácil de decir, sí, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. ¿Verdad? Porque eso es que significa. Sus propios deseos, sus propios sueños, todas estas cosas.
Vivimos como esto, como dice aquí en Romanos 12, versículos 1 y 2. También versículos que citamos siempre, que dicen: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Suena raro, ¿verdad? Un sacrificio vivo, ¿cómo es posible? Porque siempre un sacrificio que muere, pero no. Somos un sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el oculto o servicio racional de ustedes. Eso es decir, viviendo con un sacrificio vivo es más o menos lo mínimo. No es like, ¡woohoo! Yo soy un sacrificio vivo, eso es algo increíble. No, eso es lo mínimo. Eso es como necesitamos vivir. Versículo 2, y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de quién, de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. ¿Cómo necesitamos vivir? Romanos 12, versículos 1 y 2. Si usted puede hacer eso, es muy bueno. Morimos a nosotros mismos. Esto es el significado de la cruz. Morimos a nosotros mismos y seguimos a Jesús. Entonces, ¿qué significa la cruz para usted? ¿Qué significa la cruz para usted? Antes que Dios le da la victoria de su reino a su pueblo, Él les pide que estén dispuestos a morir. ¿Sabe eso? Eso es que Dios quiere. ¿Está dispuesto a morir? ¿A sí mismo? Pero Jaime, tengo mis sueños. ¿Esos sueños que Dios tiene para su vida? Tengo mis planes. Son sus planes. Estos son los planes de Dios también. ¿Está dispuesto a morir? Entonces, ¿ha muerto usted con Cristo? Como aquí. ¿Ha muerto usted con Cristo? ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿O está pensando, uy, Jaime, eso es radical? Eso es un poco diferente que yo estaba pensando. Sí. Eso es una razón, me encanta la vida cristiana. Es increíble, ¿verdad? La gente en el mundo está pensando, estoy viviendo radical. No, para nada. Eso es la vida radical. ¿Por qué? Porque es fácil hacer todas las cosas que el mundo está haciendo. Es fácil. Es fácil decir sí al mundo. Es difícil decir al mundo no, 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 no. Por Cristo, no. La vida radical es la vida en Cristo. La vida que ha muerto. ¿Por qué? Porque está caminando completamente opuesto al mundo. Esto es radical. Si quiere vivir la vida radical, sigue Cristo. Es lo máximo, es lo último. Si está buscando lo último, es eso. Es eso. Recuerde las palabras de nuestro Señor. Para mí eso es lo mejor. En Juan 12, versículo 24.
Escucha. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Wow. No podemos producir fruto hasta que moramos con Cristo. No podemos. Si usted llega y dice, ay, mi vida no está produciendo fruta. Ok, ¿ha muerto usted con Cristo? ¿Ha muerto usted con Cristo completamente? ¿Está dispuesto a morir por Cristo? Nuestro Gilgal, nuestro monumento conmemorativo es Calvario. Vamos a continuar. Versículo 13 es donde vemos las 3 tribus de Rubén, Gad y Manasés guardando la promesa de ayudar en la conquista de la tierra prometida, aunque ellos habían decidido vivir fuera de la tierra prometida. Eso es algo increíble para mí, especialmente después de la conquista de la tierra prometida. Porque ellos verán todos los milagros de Dios y después de eso dicen, ya me voy por el otro lado de nuevo. ¿Cómo es posible? Pero ya, esa es otra cosa y otro estudio. Pero versículo 16, los sacerdotes son mandados a salir del río y las aguas vuelven a su cauce y el río vuelve a desbordarse como antes. Exactamente lo mismo. Lo que prueba que fue un milagro. Podemos imaginar cómo se sintieron en este momento, ¿verdad? Cuando el agua ok, porque no habría chance para regresar. 2 kilómetros es largo para nadar. En ese momento, ya fijo. Todo lo que Dios tenía para ellos se encontraba ¿dónde? Adelante. Y es lo mismo con nosotros también. Todo lo que Dios tiene para nosotros encontramos ¿dónde? Adelante. Entonces, deja el pasado en el pasado. Mira hacia su futuro, donde Cristo está, en el cielo. Todo lo que necesitamos podemos encontrar adelante, no en el pasado. Versículo 19 dice que ellos llegaron el 10 del primer mes en versículo 20, dice que construyeron el monumento en Gilgal. Versículo 21, continuamos. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos y a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días.
Vemos aquí, porque es la segunda vez, la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Enseñar a sus hijos acerca de las maravillas de Dios. Entonces, para nosotros, es nuestra responsabilidad como padres de compartir el evangelio con nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Jaime, esa es la razón, estoy aquí en la iglesia, porque mis hijos están arriba para escuchar. No, eso es parte. Usted tiene la responsabilidad a crecer sus hijos en el evangelio de Dios todos los días. No es solo los domingos o miércoles, todos los días. Debemos estar buscando oportunidades para compartir acerca de la grandeza de nuestro Dios con nuestros hijos. Que ellos puedan ver claramente que Dios está tejido en la fibra de nuestras vidas. No debería sorprendernos si nuestros hijos no tienen fe o no tienen una fe o tienen una fe muy débil, porque nunca les enseñamos o modelamos lo grande que Dios es. Cuando estamos en problemas, ¿cómo reaccionamos? ¿Enojados? ¿Derrotados? ¿No confiando en Dios? Y sus hijos están mirando. Mi padre está derrotado en este momento. Mi padre nunca tiene confianza en Dios. ¿Cómo es posible, si reaccionamos como esto, que nuestros hijos tienen una fe firme en Dios? Ellos deben ver que Él es nuestra pasión y que vivimos sometidos a su obra en nuestras vidas. Es esencial que puedan ver que Cristo es nuestra vida, no solo parte de nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Que ellos pueden ver que cuando necesitamos tomar decisiones, estamos pidiendo ¿quién? Dios, antes de tomando decisiones. Que nuestros hijos pueden ver, dicen, papá tiene confianza en Dios. Siempre, antes de todo, Él está pidiendo a Dios. Es su ejemplo. Es su ejemplo. Debemos guiar a nuestros hijos a la cruz de Cristo y al dulce mensaje del Evangelio. No hay mejor mensaje que esto. Deuteronomio 6, versículos 4 y 9, dicen: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales. Y las escribirás
en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Es importante? Es súper importante. Necesitamos tomar esta responsabilidad muy en serio. Comparta. Es fácil dirigir una conversación con sus hijos acerca de Dios. No es complicado. Si están mirando una flor, es fácil. ¿Quién creó el flor? Dios. Entonces ahora tiene la oportunidad de compartir. Es fácil. Un árbol, lo mismo. Un pájaro, exactamente lo mismo. Otro humano, también. Es fácil dirigir la conversación acerca de las cosas de Dios. Hágalo. Es nuestra responsabilidad y necesitamos tomar esta responsabilidad muy en serio. Muy en serio. Vamos a capítulo 5 rápido, lo prometo. Solo la primera parte porque esto es las preparaciones finales de la nación de Israel. Entonces, versículo 1, leamos. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Buenas noticias para Israel. El Jordán estaba aquí inundado. Casi 2 kilómetros de ancho en este tiempo. Probablemente los habitantes de la tierra no esperaban que los israelitas vinieran hasta que el río bajara. Porque ¿cómo? Ellos están sorprendidos al ver que están en este lado. Imagínense, ellos están aquí. ¿Cómo? Oh, Dios de nuevo abrió las aguas. Increíble. En versículos 2 al 8, esto es parte del pacto de Dios. Está hablando acerca del circuncidado. Abraham hizo un pacto con Dios hace muchos años antes. Ninguno de los hombres habían sido circuncidados. Esto fue un requisito antes que el pueblo de Israel pudiera conquistar la tierra. Requería de obediencia al mandato de Dios. Esto sería peligroso para la nación de Israel. ¿Por qué? Bueno, imagínense si los habitantes de la tierra escucharan que todos los hombres habían sido circuncidados. Ellos no podían pelear hasta que sanaran, ¿verdad? Entonces imagínense. Todos los hombres, este lado del río, y Josué dijo, ok, ahora todos necesitan ser circuncidados. Creo que esto fue mejor el otro lado, fue más seguro. Pero ahora estamos este lado, y Jericó está allá, su ejército todo. No podemos pelear una semana. Es un tiempo peligroso, pero en este acto podemos ver que esta generación, no como la primera generación, tiene fe y confianza completa en Dios. Que Dios los protegería durante este tiempo, porque es lo único que Dios está protegiéndolos. Versículos 1
o 10 y 11, ellos celebran la Pascua. Y versículo 12, terminamos aquí, vamos a leer. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El maná dejó de caer. 40 años comiendo la misma cosa. Y ahora está comiendo granadas, uvas, mangos, todas las cosas. Y recuerda, hace 40 años atrás, los 12 espías llegaron con ¿qué? Uvas grandes. Y finalmente, ellos están comiendo de la fruta de la tierra prometida. Dios proveyó de otra manera para Israel en este momento. Todo esto sucedió ¿dónde? En Gilgal. Igual que Israel, nosotros necesitamos recordar siempre la grandeza de nuestro Dios. Recuerda su fidelidad, que Él es siempre fiel, siempre digno de toda nuestra confianza. Y debemos compartir esto con nuestros hijos. Que ellos vean nuestra confianza y amor por Dios. Y también, no solo por nuestros hijos, pero por toda la gente a nuestro alrededor, para sus amigos. Porque hay mucha gente que no tiene una relación con Cristo. Entonces, esto es parte de su testimonio también. Que usted está compartiendo la grandeza, la fidelidad de Dios en su vida con toda la gente en su vida. Cuando olvidamos la bondad de Dios, necesitamos mirar hacia nuestro Gilgal, que es el Calvario. Es en Calvario que podemos ver toda la plenitud que tenemos de nuestro Dios. Amén. Señor, gracias. Gracias por su palabra. Señor, gracias por su amor para nosotros. ¡Qué bendición! Siempre es fiel en nuestra vida. Podemos ver su mano en nuestras vidas, diariamente, protegiéndonos, guiándonos, ayudándonos. Qué bendición que tenemos una relación personal con el Creador del universo. Y que el Creador del universo tiene un plan y propósito para nosotros. Que nuestro Dios quiere usarnos para su reino y gloria. Pero requiere primero que somos dispuestos a morir. Señor, nos da un deseo a morir a nosotros mismos y vivir completamente para Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.